Buenas noches, mi nombre es Adelmo El Cristo Martínez Martínez, estudiante de Ingeniería de Sistemas, curso Matemáticas Discretas. En este video vengo a demostrarles cómo se puede aplicar los conceptos de la matemática discretas en la Ingeniería de Sistemas, donde abordaremos tres conceptos fundamentales de las matemáticas discretas, los cuales son sistemas de numeración, lógica proporcional y teoría de grafos. Todos estos conceptos los vamos a aplicar a una de las ramas más abordadas de la ingeniería de sistemas, en este caso en el área de programación. Cada uno de estos conceptos va de la mano con algoritmos, lógica y estructura de datos. La programación tiene que ver mucho con estos conceptos, ya que por medio de esto nos permitirá desarrollar de manera eficiente algoritmos y a su vez nos permitirá reforzar de manera lógica a la hora de desarrollar. Algoritmos. ¿Cómo se ven relacionados los sistemas numéricos a los algoritmos? Entonces, se dice que comprende los fundamentos de los diferentes sistemas de numeración que se utilizará en dicho algoritmo. Este concepto mantiene una fuerte relación con la ciencia de la computación y la programación, es decir, que por medio del sistema numérico se puede implementar el comportamiento de un algoritmo en base a las matemáticas, donde se reflejan una serie de decisiones en base al sistema de numeración, ya sea decimal, binario o hexadecimal. En la presentación se puede observar que tenemos un diagrama de flujo donde se ve un proceso. Dicho proceso se está empleando con los tres sistemas de numeración básicos de este concepto, los cuales son decimal, binario y hexadecimal. En este diagrama de flujo se observa una secuencia donde interactúan cada uno de estos sistemas de numeración, llegando así a una serie de decisiones y conclusiones por medio de este sistema. Lógica. ¿Cómo podemos relacionar la lógica proporcional con la lógica de programación? Entonces, su concepto se define de la siguiente manera. La lógica proporcional es aplicada en lógica de programación, por lo que tener bases de lógica proporcional contribuirá al fortalecimiento de la lógica a la hora de crear programas. Además, se podrá aplicar el uso de tablas de verdad, que consiste en una manera de comparar diferentes combinaciones de expresiones de verdadero y falso usando conectores lógicos. Ejemplo: conjunción. La conjunción se representa como y. La proporción compuesta es verdadera si las dos proporciones simples son verdaderas. En este caso, en programación podemos representar esto por medio de sentencias condicionales llamadas if-else, donde se constituye de el sistema de conjunción, que el cual equivale a falso y verdadero. En este caso se ve definido en true y false. Dicho concepto se aplicaría de esa forma. Disyunción. Se presenta con la letra O. La proporción compuesta es verdad solo si una de las dos proposiciones es verdadera. De igual manera, así como lo mencioné anteriormente, esto se ve representado a través de sentencias en la programación, donde podemos determinar este tipo de condiciones con este tipo de operadores lógicos. Negación. Se representa con la expresión no o no es cierto, que asigna lo contrario de la proporción. Es decir, podemos usar este tipo de expresiones lógicas para determinar un camino. En este diagrama podemos ver la representación de los ejemplos actualmente mencionados, donde estamos aplicando el concepto de lógica proporcional. Es decir, podemos ver que hay un proceso en este diagrama que nos lleva a dos caminos diferentes. Entonces, en la mitad del diagrama
se puede determinar dicha condición donde podamos aplicar este concepto de lógica proporcional, llegando así a una solución con dos caminos diferentes, ya sea falso o sea por la parte verdadera. Estructura de datos. ¿Cómo podemos nosotros relacionar la teoría de grafos con este concepto de estructura de datos en la programación? Entonces, en definición, este concepto conlleva relación con temas de estructura de datos en la programación. Es aplicado para la solución de problemas reales expresados por datos por medio de grafos como una de las estructuras más usadas en el desarrollo. Con este concepto se pueden abordar soluciones como optimización de recorridos, algoritmos de búsqueda, análisis de redes. Es decir, por medio de las estructuras de datos y el concepto de teoría de grafos, podemos aplicar en dicho concepto de programación el concepto de grafos, para así poder nosotros optimizar la estructura de la integración de los datos de entrada y salida. Como ejemplo tenemos un sistema de Uber, el cual optimiza recorridos a la hora de prestar un servicio, porque en él se ve representado una estructura lineal y no lineal, es decir, tiene diferentes formas de prestar servicio según sea necesario en base a los datos prestados, ya que puede ir de un lugar a otro. De tal forma, los algoritmos de búsqueda, como podemos ver en el ejemplo de Google Maps, se dan en base a este tipo de estructuras que ya están ligeramente implementadas en el sistema de Google, donde por medio de una búsqueda manual podemos entrar a la ubicación exacta de dicha búsqueda. Análisis de redes. Al igual que la anteriormente mencionada, las estructuras de datos se ven muy implicadas en los análisis de redes, ya que por medio de esta podemos implementar el tráfico de datos de una manera estructurada en base a las peticiones del usuario y a los requerimientos. Todos estos conceptos están relacionados con la teoría de grafos y es de suma importancia tenerlos claros, ya que nos permitirá enfocarnos y tener una visión clara de cómo se puede implementar esto en la estructura de datos en términos de programación. Gracias.